Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde el lugar del mundo donde nos estén viendo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una transmisión más de uno de nuestros libros, que es Los sabores de mi historia, escribir desde mi herencia familiar culinaria. Esta noche tenemos una presentación estelar de una antología que ha sido compilada por nuestra compañera, quien es doctora en literatura y además escritora con mucha trayectoria, Georgina Mejía Amador. Y nos acompañan las autoras de esta hermosa antología. Les voy a ir dando el paso para que nos den un saludo inicial. Georgina, si estás por allí. Claro que sí. Salúdanos, perdón, dinos desde dónde te conectas y danos una frase de bienvenida. Sí, pues gracias por esta invitación maravillosa, Marisol. Un gusto saludarte de nuevo y también a quienes nos escuchan y nos ven. Pues yo soy Georgina Mejía Amador y estoy conectada desde Tlaxcala. Muy bien, Georgina, bienvenida. Lucía, ¿desde dónde estás conectada? Hola, buenas tardes. Estoy desde Baton Rouge, Luisiana, y un gusto estar aquí con todas ustedes. Un placer. Bienvenida, Lucía. Cintia, Hola, buenas tardes. Me conecto desde la Ciudad de México. Un gusto estar con ustedes y con ustedes. gracias, Cintia. Gaby, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me conecto desde la Ciudad de México por Coyoacán. Es un gusto estar aquí con ustedes. bienvenida, Gaby. Elena, Hola, buenas noches. Yo me conecto aquí desde Toluca. Un placer estar aquí. bienvenida, Elena. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Florina. Hola, yo estoy acá ahorita en Mazatlán, aquí radico, soy originaria de Nayarit y también viajo mucho para allá. Y pues estoy muy emocionada de estar aquí. Maravilloso, Florina. Bienvenida. Mariana. Hola, buena tarde. Yo les saludo desde San Felipe de Jesús, en la Ciudad de México, y bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias, Mariana. Tania. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí desde Tula Hidalgo, muy feliz y muy agradecida con todas las compañeras y con Marisol. Ay, muchas gracias, Tania. Y Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mónica, yo soy del Estado de México y me da mucho gusto poder saludarlas a todas. Bienvenida, Mónica. Pues es un placer para nosotros tenerlos esta noche. Yo soy Marisol Vera Guerra, soy la editora de Ediciones Morgana. Y pues este es un proyecto que trabaja de distintas maneras, proyectos autogestivos, independientes, y particularmente el libro que estamos presentando esta noche pertenece a la colección Loba Madrina, literatura escrita por mujeres. ¿Qué es lo que buscamos dentro de esta línea editorial? Pues voces subversivas, voces cuya ahora sí que imagen en común pues es esta necesidad de subvertir la palabra. Aquí hay un hecho curioso, porque muchas veces nosotras asociamos la cocina, asociamos las epístolas con la tradición, y en efecto hay una larga tradición relacionada con estos géneros o con el quehacer dentro de la cocina, una tradición ancestral. Sin embargo, estas mujeres están refrescando esta tradición, la están viendo desde otra perspectiva y deconstruyéndola, ¿no? Fuera de lo que nos han enseñado que debería ser, ¿no? Esta forma de comunicarnos, y están rescatando dentro de sus letras esta sabiduría ancestral, ¿no? Pero ahora apropiándosela desde el yo, apropiándosela desde a veces la herida, a veces desde nuevas metas que tal vez nuestras abuelas o nuestras madres no veían, ¿no? Porque estaban todavía
y con otras capas culturales que nosotras estamos rompiendo, tratando de dejarles una herencia distinta a nuestras hijas, a nuestras nietas, si es que las tenemos, o simplemente a las nuevas generaciones que vengan. Pero a mí me gustaría que fueras tú, Georgina, quien nos lo contara un poquito más. Sé que estas escrituras colectivas nacieron a raíz de un taller. Háblanos un poco de ese taller, cómo lo gestaste y cómo es que se da la idea de escribir este intercambio epistolar en torno a la cocina. Claro que sí, Marisol. Pues bueno, les platico brevemente que antes de abrir el taller de creación literaria, los sabores de mi historia, pues ya llevaba yo unos 3, 4 años pues impartiendo talleres de creación de tema libre. Tuvimos durante 2 años más o menos un taller que se llamó el taller de los lunes, donde pues básicamente pues la gente rescataba sus memorias, sus recuerdos, salieron proyectos bien bonitos, bien interesantes de ahí. Em, y bueno, pues ya tenía yo cierta experiencia en cómo, pues en cómo dirigir pues a las escritoras, los escritores que desearan escribir sobre sí mismos, pero sobre todo de sus recuerdos. Y yo empecé a identificar una gran necesidad, pues de las personas, sobre todo porque estábamos en tiempos de pandemia en ese momento, una necesidad de las personas por contar su vida, por contar recuerdos. Y teniendo eso en mente, aparte, pues yo siempre he sido como muy amante, pues de la cocina, de comer. Y una vez me preguntaba, bueno, muchas veces me pregunté más bien, las otras familias, ¿qué comerán? Yo era muy curiosa al respecto, ¿no? Pensaba, debe haber platillos que cada persona y cada familia va heredando. Y entonces así surge la idea que se me ocurre de un taller en el que pues se rescaten estos recuerdos y estos saberes asociados con la cocina, pero a manera de crónica, a manera de cuento, a manera de narración y a manera de testimonio, porque creo que, digamos que esto lo fuimos descubriendo conforme el taller avanzaba, o sea, digamos que mi idea inicial era solamente la curiosidad por saber qué herencia culinaria tienen otras personas, tienen otras familias, pero ya en el proceso del taller y todavía más en el proceso de recopilar los textos y de editarlos, ahí fue surgiendo el descubrimiento de que esto no es nada más un recuerdo individual o un recuerdo familiar, sino un testimonio colectivo. Justamente como lo acabas de decir, Marisol, pues es como que en este movimiento de repensarnos las mujeres como mujeres, como escritoras, como personas, como sujetos políticos, empezó a cobrar esa dimensión, pues el rescatar y reivindicar y darle su lugar a todas estas pues genealogías femeninas e incluso masculinas también, pues que nos han conformado. Entonces, de una simple pregunta detonadora y a lo mejor muy boba, ¿no? Ay, ¿qué comerán las otras personas? ¿Qué comerán las otras familias? Pues surgió una cosa de reivindicación, de testimonio y de memoria. Sí, fíjate que esas preguntas aparentemente más sencillas son muchas veces las que encierran la mayor profundidad filosófica, ¿no? Por eso se habla de que el filosofar pues es inherente a lo humano, o sea, los niños con estas preguntas tan sencillas que a veces nos hacen, ¿de dónde viene el viento? ¿Por qué el sol tiene luz? Y nosotros a veces en nuestra construcción ya adulta, ¿no? Muy acartonada, decimos, no tiene importancia detenernos a pensar en eso. Pero creo que el artista, el escritor, el poeta, el narrador, tiene algo de esa infancia en su pensamiento, o sea, regresa a esas preguntas esenciales porque sabe que de allí se va a detonar toda una riqueza. Y qué bueno que tú pudiste partir desde esa pregunta. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue precisamente esto de que se recuperara el género epistolar, que yo creo que estamos viviendo también una época en el que estamos nuevamente
tomando esos géneros que las mujeres hemos históricamente utilizado para comunicarnos, pero ahora con este acuerpamiento, ¿no? Distinto, esta manera diferente de ver nuestra historia. Y pues a mí me gustaría que cada una de ustedes nos charlara un poquito de su proceso, qué la llevó al taller, qué encontró allí, cómo se sintió escribiendo su texto, que nos diga cómo se llama su texto y si quiere que nos lea un fragmento. Los relatos, como ya lo comentó Georgina, son autobiográficos, son extensos, son muy ricos y además les pueden enseñar a cocinar. Tienen por ahí muy buenas recetas. Entonces, es también un libro híbrido, un libro multifacético, porque lo pueden ustedes ver desde distintos ángulos, para leer por placer, para leer por introspección, para leer filosóficamente o para aprenderse una receta de cocina que pueden muy bien llevar a cabo. Entonces, voy a ir mencionándolas y me gustaría hacer este ejercicio, ¿no? De que cada una pues nos fuera contando un poquito de su experiencia. Mónica, platícanos tú cómo llegaste al entomatado de pollo para volver a empezar. Pues más o menos más bien, esa receta comenzó cuando dentro del taller surgió la dinámica de compartirnos entre nosotras una receta. Entonces nos compartíamos nuestra receta, después nosotras cocinábamos la receta que nos llegaba y a partir de esa receta platicábamos la experiencia, nuestra experiencia cocinándola, nuestra experiencia probándola, y en sí era como la dinámica, ¿no? Compartes la receta, la preparas y escribes un texto. Algo curioso que sucedió con estas recetas es como lo hemos venido comentando en otras presentaciones e incluso en el mismo taller fue que pareciera que las recetas nos cayeron a todas como anillo al dedo, pareciera que las recetas estaban ya destinadas a ser para nosotras porque embonaron con un proceso en nuestra vida en que estábamos pasando. O sea, realmente cada quien encontró una catarsis en la receta, una alquimia en lo que estaba cocinando. Y pues para mí, por ejemplo, el entomatado de pollo, perdón, me lo compartieron. No me gusta el tomate, entonces desde ahí yo ya sabía que iba a haber como un conflicto conmigo y esa receta. El proceso cambió completamente porque a la par que yo recibí la receta tenía algunos problemas de salud, tenía algunos problemas con la comida y de hecho en el texto menciono una visión de cómo podría haber sido el entomatado de pollo si lo hubiera cocinado sin haber estado pasando por esa situación. Entonces es un proceso y es una experiencia como completamente, bueno, a mí me sorprendió mucho cómo todo lo que tiene que ver con la comida y nuestra vida diaria va completamente complementado, ¿no? Pareciera que la comida solamente llegas, te preparas y comes y ya, ¿no? Pero el preparar, el cómo te lo preparas, el cómo lo comes, incluso lo que estás pensando cuando lo estás preparando es de dónde viene, el cómo lo preparas, ¿no? ¿Por qué incluso echas esa cantidad de sal? Es todo o sea, si lo desmenuzamos nos llevaba a un montón de cosas, ¿no? Entonces, la receta de un entomatado para volver a comenzar me abrió el panorama para probar el tomate principalmente y reencontrarme nuevamente con varios aspectos de la comida y la cocina. El taller en cierta forma entonces también las orillaba al laboratorio dentro de la cocina, ¿no? O sea, era como muy vivencial. Y sí, yo pienso que eso se percibe en los textos, porque cuando uno va leyendo se siente ahí con la autora, ¿no? Como en esas charlas donde está uno en la mecedora o parado en el umbral de la puerta y la otra guisando o picando algo. ¿Y quieres compartirnos un poco de alguno de tus textos, de este o del otro? Tienes uno de un corazón de vainilla, ¿no? Sí, sí, les puedo compartir el de un corazón de vainilla. Y de hecho sí parecía que nos acompañábamos mientras preparábamos la receta, podíamos sentirnos ahí en la cocina, como incluso hasta echando el chisme mientras podíamos estar cocinando. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento de receta para preparar un corazón de vainilla.
Esta receta yo se la compartí a Cintia para que ella la pudiera elaborar. Ingredientes: 1,5 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche, 1 taza de aceite o a veces solamente se utilizan 3/4, 3 huevos, una tapita de vainilla, una cucharadita o pizca de bicarbonato, una cucharadita de polvo para hornear y una pizquita de sal. Día del niño, un cumpleaños, el fin del ciclo escolar, cualquier fecha donde hubiera un evento diferente a la rutina familiar, era suficiente para que la tarde de dicho día se destinara a preparar y hornear el riquísimo pan de vainilla de mamá. Ella dejaba que mis hermanas y yo ayudáramos meneando un par de veces la mezcla y enharinando el molde en forma de corazón. Un corazón bastante mayugado de todas las horneadas que terminaron en pan quemado, orillas negras casi carbonizadas, que tuvimos que quitar a pura tallada con fibra de la verde, esa que le quita el teflón al sartén, y que con el pasar del tiempo terminó dejando marcas permanentes en ese corazón de aluminio. Quizás esas experiencias de cada horneada eran lo que terminaba de darle el sabor tan particular al pan de sabor de mi mamá. Por horas podíamos permanecer frente al horno, admirando la pantalla con la que nos mostraba el crecimiento y los primeros latidos de aquel corazón. Teníamos estrictamente prohibido abrir el horno antes de tiempo, pues podía desconchinflar todo el pan al dejar salir el aire. El aire de aquel corazoncito que tan ansiosamente esperábamos. Así que nuestras ansias aumentaban y sentíamos el tiempo transcurrir más lentamente que de costumbre. Los minutos de espera para poder probarlo una vez fuera del horno eran aún más eternos, pues los teníamos frente a nosotras. Veíamos su textura suave y esponjosa. El delicioso aroma nos ahogaba por cada fosa, pero al estar recién sacado del horno, estaba muy caliente para nuestras bocas. Pasado el tiempo, el gran momento llegaba. Una rica taza de leche con chocolate, plática familiar y una rebanada de aquel pan era lo que mi estómago y corazón de niña disfrutaban inmensamente. Desafortunadamente, conforme mi corazón crecía y los latidos cambiaban, aquella experiencia se transformó en un tortuoso ritual. Ya no disfrutaba ver mezclar cada uno de los ingredientes. Se volvió un martirio pensar si quieren comer una porción similar a la que comí en mi infancia. Y no era mi culpa, pues a mis 20 le compré la idea a un vil mamarracho de que mi valor, el amor que yo mereciera, era proporcional a mi apariencia física, lo cual debía ser aprobada por sus estándares. El tiempo hizo lo suyo. Alejó a aquel ser dando fin a su consumo voraz hacia mi cuerpo. Se fue y por un tiempo se llevó mi hambre, mi disfrute al comer. Cualquier gusto, antojo e incluso la más mínima porción de alimento se había convertido en culpa, decepción y constante reproche. Se fue, pero a mí llegó ese mal del que es difícil desprenderse y con el que luché 3 años. Y pues hasta ahí voy a dejar este texto para que vean después ustedes cómo complementarlo y terminar de leerlo. Claro, claro, para que Ujú. lo sigan leyendo en el libro. Muchísimas gracias, Sí, Mónica. gracias. Cintia, me gustaría que ahora tú nos hablaras un poco acerca de tu experiencia en este relato y, e igualmente si nos quieres compartir algún fragmento de tu escritura. Adelante. Muchas gracias. Sí, pues es un placer compartir con ustedes esta sueño hecho realidad. Aquí está, tenerlo y poderlo, sobre todo, mostrar a todas y a todos. Para nosotros es un honor. Y pues esta experiencia para mí fue muy importante porque desde pequeñita a mí me gusta mucho la cocina. Soy enamorada de la cocina, de los sabores, los olores y de comer, porque me gusta mucho comer. Y creo que cuando me junté con todas, ¿no? Con todas las escritoras que estábamos aquí, teníamos esa inquietud de una herencia culinaria muy importante y también de gustar de cocinar, que creo que eso es algo que nos convoca a todas, ¿no? De pronto por ahí hay alguna que no le gusta cocinar, ¿no? O que no sabe cocinar y también desde ahí escribió y creo que eso es lo lindo de este proyecto, que todas tenemos una herencia culinaria y que esa herencia que nos hace cocinar ahora también es la que queremos heredar a nuestras futuras generaciones, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros primos, y seguir hablando de esas recetas que son emblemáticas dentro de cada familia. Y fue pues un honor poder reproducir esas recetas, porque no solamente fue
leerlas, ¿no? Porque cada uno de los textos que tienen aquí los recibimos con mucho amor en un momento complicado de nuestras vidas, muy difícil para algunas, muy introspectivo, y creo que eso también hizo un clic con nosotras, porque cada receta estaba hecha para la persona que lo recibió. Fue así como un regalo del universo. Y cuando lo recibimos, el leer las recetas, pues te movió un montón de cosas, porque no solamente es la receta, sino la historia que está involucrada con esa receta. Y luego nos fuimos, como dices bien Marisol, al laboratorio de la cocina, ¿no? Y a meter las manos en la harina. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando recibí la receta de Moni, de la corazona de pan, para mí fue hermoso porque tenía mucho de no hornear y yo necesitaba hornear. Y fue como un regalo volver a regresar al horno y tocar otra vez la harina y estar con ella en mis manos y sentir que toda esa historia que teníamos, ¿no? Se podía vincular a través de ese corazón de pan. Entonces, pues les quiero compartir un poco para que, ay, perdón, para que, para que vean cómo fue ese diálogo, ¿no? Con la receta ahora que leía Moni, el corazón. Me gustaría leerles un poquito sobre el texto. Hornear la corazona, lugar de las almas, coraza de pan. Simbolismo del corazón, corazón en masculino, conjunto de músculos perfectos, embonados uno a uno, bomba de sangre que suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Representación romántica del amor, del sentir, del latir de la vida. Empapado de apego, dolor, tristeza, risas e incertidumbre. Latido rítmico, efímero, repleto de dudas y miedos que penetran los tejidos con poemas, canciones y quimeras. Encargado de nombrar lo innombrable, encontrar la parte de nuestra cuerpa que siente, que se desgarra, que se desangra, que suspira por un amor, un desamor, una esperanza, la vida. Desde pequeña no he sido amante de los dibujos de corazón, rara paradoja. Me parecían demasiado cursis, aunque muchas veces me descubrí pintándolos con plumones de colores atravesados por flechas que Cupido lanzaba, eternizando el amor. Viajaban en forma de grecas en caligrafía y cartas que parían corazones como se engendra la vida. Ahora le nombre corazona en femenino, dándole otro sentido a la anatomía, sus emociones y formas de sentir y resignificar el amor desde nuestro ser mujer. Descubro tus letras cálidas, querida Mónica, y agradezco que tu corazón de pan haya volado a mí. Las palabras de tu dulce voz viajan como el pequeño aleteo de un colibrí. Llegan hasta mi corazón, revoloteando entre el bombeo potente y constante de mi ser vital. Demasiado tiempo alejada del horno y la repostería. Largas horas separada de mí. ¿Cuánto necesitaba ahora tomar la harina blanca repleta de nada para transformarla en aromas a vainilla y un esponjoso pan? Las coincidencias no existen. Tus historias desempolvan las mías y van entretejiendo una vida común de las mujeres construidas de maíz y nacidas en el ombligo de la luna. Inicio el viaje a tu lado, cobijada por tu voz tierna y transgresora. Preparar una corazona de pan para sanar. ¿Qué tantas heridas ha vivido la corazona? ¿Cómo se sienten en la cuerpa? ¿Cómo las hemos sanado? Invoco a las energías sutiles de nuestras ancestras, transformadas en polvo de estrellas, y las esencias de nuestras mujeres sabias que aún transitan la vida para generar la alquimia en la cocina. Espero que las magias del horno y las diosas del fuego transmuten con su calor la tristeza que suspende mis palpitaciones. Y bueno, pues las invito a que continúen leyendo en nuestra librita Los sabores de mi historia. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar ahora con Mariana. Mariana, tú eres también la ilustradora, ¿verdad? Sí, miren, les voy a mostrar tantito algunas de las ilustraciones que hizo Mariana para este libro. Eh, a ver, ustedes me dicen si sí se ven en la pantalla. Aquí está la ilustración que se utilizó para la portada. Y todo el libro está acompañado de dibujos que fueron hechos ex profeso para esta edición. No se los voy a compartir todos ahora mismo, solamente les estoy dando como algunas imágenes.
¿Sí se ve ahí que cambió? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Miren, les voy a compartir un par más, nada más para que se animen con más ganas a conocer el libro. Es una experiencia completamente sensorial e híbrida este libro. Van a ver recetas, van a ver testimonios de vida, van a ver historias, van a tener imágenes, inclusive hay fotografías en algunos de los relatos. Es realmente una experiencia muy rica que va a abarcar todos sus sentidos. A mí particularmente me encantaron los dibujos. Creo que muchas y muchos de quienes lo vean se van a sentir conectados con su propia historia. Y bueno, Mariana, pues platícanos ahora tu experiencia. Gracias, Marisol. Bonita tarde y bonita tarde a todos. Pues fue una locura. Yo lo puedo definir así, porque la verdad es que jamás, me atrevo a decir que ninguna de nosotras nos esperábamos que este fuera el resultado. Em, Originalmente yo quería solo hacer un recetario y fue toda una aventura porque para mí fue muy confrontador el hecho de escribir acerca de la cocina, el escribir acerca de mi madre y sobre todo de que pues las historias de todas se conectan. Inevitablemente nos conectó de una manera bien bonita. em, y a mí me hizo enfrentarme a algo que no quería, porque en su momento pues no me llevaba tan bien con la comida, mucho menos con la cocina. Entonces, el abordar las historias, que fue uno de los primeros ejercicios, ¿no? Escribe una receta familiar, yo estaba bloqueadísima, o sea, yo no recordaba nada agradable en mi infancia y no era porque no hubiera ocurrido, sino que simplemente, pues eso, creo que había una desconexión como tal con la comida, entonces fue una experiencia muy bonita, muy dolorosa también porque fue destapar ahí traumas y tocar temas muy, pues sí, dolorosos, ¿no? Pero también dio pie para, para mirar diferente la comida y sobre todo esta parte de escribir, yo siento que es bien liberadora. Además de que, como bien decía Geo, es un testimonio muy valioso. A mí en particular me angustia el hecho de que se pierdan ciertas prácticas, de que se pierdan ciertas recetas, sobre todo también porque hay ingredientes que ya no se encuentran como tal. Eh, por ejemplo, Lucía, ¿no? Que está tan lejos y que tiene que ir a ciertos lugares para comprar ciertos alimentos o pues obviamente no va a ser la misma manteca que yo compro hoy a la que compraba mi abuela o mi bisabuela. Entonces también los alimentos se van transformando y sí yo tenía siempre he tenido esa inquietud de conservar las historias. Para mí es una responsabilidad muy grande eh, conservar ese conocimiento que yo sé que alguien en mi familia o algún vecino o alguna amiga en algún momento va a querer saber, ¿no? Entonces creo que también somos guardianas de esas historias porque a través de las palabras, a través de estos textos, pues afortunadamente ahora ya están en el libro, ¿no? Van a perdurar el tiempo que sea necesario, le va a llegar a quien sea necesario. Entonces sí lo veo como una obligación grande eh, poder guardar también en el corazón estas historias y aparte darle voz a aquellas mujeres que en su momento no pudieron expresarse, porque hay relatos en los que se hacen presentes nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madrinas, ¿no? O sea, esas mujeres que nos alimentaron, sí también están presentes los hombres a lo mejor con otras funciones, no tan presentes en la cocina, pero están, ¿no? Entonces también es un homenaje a todas esas mujeres que fueron, pues, guardianas de ese fuego
que es una labor que se ha relacionado mucho con la mujer, pero justamente en esto de repensarnos, yo decía, bueno, a lo mejor a mi mamá era algo que tenía que hacer, ¿no? Porque de alguna manera ella la educaron para servir y yo era algo que ni de chiste yo quería servir a nadie. Hoy lo veo diferente, ¿no? Me encanta, entendí hasta este momento cómo era ese servicio, cómo era el compartir un guisado y desde ir a comprar las cosas, em, desde prepararlo todo un día antes, o sea, todo ese proceso es bien valioso y compartirlo también desde el amor o hasta desde el enojo, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, dicen que cuando un guisado pica mucho es porque estabas enojada, entonces se implican todos los sentimientos. Y pues esa fue mi experiencia, yo jamás me imaginé. Deja tú el libro, ni siquiera que pudiera llegar ya a un texto con esa liberación, ¿no? Porque ya posteriormente trabajamos otros textos que fueron mucho más fáciles, ya, pero ya a lo mejor desanudando estos bloqueos, pues después fue muchísimo más fácil. Mm, pero ha sido una experiencia muy valiosa, muy enriquecedora y que la verdad disfruté mucho con todos sus sinsabores también, ¿no? Porque no fue muy agradable a un principio, pero bueno, hoy ya es más relajado y también para mí fue bien bonito poder acercarme mucho más todavía por el tema de que, bueno, quienes me encargaron ilustración para su texto, pues me mandaron la foto de las abuelitas o me mandaron foto del perrito, ¿no? Que al conocer también ya estas historias, bueno, fue muy bonito para mí poder mirar a estas mujeres de las que ya llevábamos horas y horas y horas hablando, también con las fotos que se compartieron, es como ir todavía más profundo, ¿no? Entonces, pues esa fue por ejemplo, ahí vemos a Simón que aparece en el texto de Geo. Entonces, es una conexión muy bonita, ¿no? Y en particular para mí, que son las tres cosas que más me gusta hacer, que es pintar, que es escribir y que ahora agrego el cocinar. He encontrado ese... eh, o sea, ese punto, ¿no? De donde todo se une y pues me siento muy orgullosa también de haber podido coincidir en este taller con mujeres tan maravillosas, porque de verdad, aunque no nos conocíamos, no nos conocemos todavía todas en físico, en persona, pero hay un cariño enorme porque de verdad entrar a la cocina de alguien es entrar a su intimidad. O sea, yo jamás hubiera pensado que fuera tan íntimo el cocinar. Em, Porque hay cosas que solo sabe la estufa, que solo saben nuestros trastes, ¿no? Que solo saben esas recetas que preparamos. Entonces fue también compartirnos desde esa intimidad. Muchas gracias, Mariana, por ahondar en esta parte tan sensible y fíjate que cuando Geo me presentó el proyecto, pues yo le dije que yo también era una persona muy desconectada de la cocina, porque realmente yo crecí en la Huasteca Veracruzana y ahí es muy famosa por su gastronomía. Mi abuelita era así, súper buena cocinera y yo no sé ni envolver un tamal, ¿verdad? Entonces, de alguna forma yo me distancié, creo que formé parte de esta avanzada de mujeres que de pronto para poder trascender ciertas condiciones de carencia, ciertas condiciones históricas de opresión, pues quizá rechazamos en algún momento de la vida esa parte o simplemente pues no la vimos necesaria en nuestras búsquedas. Pero cuando ya nos vamos reconciliando con esa historia, cuando vamos entendiendo a nuestras abuelas, a nuestras ancestras desde otra mirada, pues nos podemos reconectar ahora de una forma distinta.
Y si bien habemos quienes nunca vamos a ser demasiado buenas en esas prácticas, sí podemos llegar a disfrutar de esa intimidad de la que tú nos hablaste ahorita, Mariana. Muchísimas gracias. Y pues Florina, me gustaría que ahora tú continuaras el relato e igualmente si quieres comentarnos tu experiencia o bien si quieres leernos un poquito. Hola, de nuevo, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Yo decirles que desde hacía tiempo quería hacer un trabajo así, ¿no? De recetas familiares, porque pues considero que las recetas son un patrimonio cultural, familiar. Y bueno, en contarme con Geo, pues lo hizo posible y con todas las escritoras que pues aquí nos narramos, ¿no? En estos relatos. Yo había hecho un relato para este libro que de repente lo solté y ya cuando se trabajó este proyecto, pues no lo pude ya rescatar, era todas alrededor del fuego. Entonces tuve que hacer otro, pero si pensarlo, ¿no? El otro relato, pues era el homenaje a mi abuela materna, pero yo también tenía ese pendiente con mi abuela paterna, ¿no? Y bueno, también ahí había una historia que yo quería contar y eso es precisamente uno de los relatos que vienen aquí en este libro, ¿no? Que se llama Gorditas de queso y piloncillo y que inmediatamente a mí el título me lleva a mi abuela, por supuesto, ¿no? A su historia y este relato, como todos los relatos, pues son un homenaje y un testimonio a nuestras genealogías de mujeres, una reivindicación por esos espacios que a veces ya no compartimos de manera cultural, ¿no? De la misma manera, pero que para nosotros ha sido muy significativo rescatar estas historias, ¿no? En sí la receta ahí está, pero lo más importante es que es un documento testimonial, ¿no? Y tiene muchas aristas, es un trabajo desde la etnografía, ¿no? Es un trabajo desde las genealogías, de las biografías, del autobiográfico, ¿no? Y ha sido un trabajo muy colectivo, muy enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, yo he participado en algunas otras antologías y bueno, siempre, digamos, la que va a coordinar el trabajo tiene que ver cómo acomodamos las historias, porque son diferentes tipos de relatos, ¿no? A veces no hay un tema específico, pero aquí en este caso, pues no hubo esa situación, sino que fue un proceso al que nos fue llevando Georgina, ¿no? Primero con la receta y luego compartir estas recetas, de ponerlas en práctica, particularmente la receta que me compartió, que yo escribí en esta compartimento con Georgina, pues fue un relato, se llama Tacos de Amor, ¿no? Eh, y bueno, que tiene ese reflejo, ¿no? Como cuando uno se mira en un espejo y es reflejar su historia con la mía, ¿no? Y cómo no hay nada coincidente, ¿no? O cómo todo es coincidente más bien, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría leer porque en realidad todo lo que dije, traté de ahorita de aportar algo más, pero en realidad, pues en cada uno de los discursos me reflejo, ¿no? Porque, ay, digo, esto sí estoy de acuerdo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en este otro, ¿no? En realidad van diciendo lo que yo también quiero decir, ¿no? Entonces me representan. Entonces se llama Gorditas de queso con piloncillo. Dicen que me parezco a mi abuela. Bueno, esta es una historia entrelazada de dos mujeres que yo quería relatar, que es mi abuela y mi hermano. Y a mi hermana, pues yo la escogí como narradora, ¿no? Dicen que me parezco a mi abuela. Su fotografía en blanco y negro cuelga de la pared de enfrente de la recámara de mi madre. Su marco color chocolate refleja el rostro de una mujer de 80 años. Resaltan sus orejas grandes de las que cuelgan dos coquetas de oro de 14 quilates, oro del bueno,
que seguramente fueron un regalo de papá en alguno de sus cumpleaños. Y bueno, me quise poner unas coquetas más o menos igual, similares a las que ella usaba, de oro. Estas son de fantasía. De ojos pequeños y nariz ancha, labios grandes, delgados, pocas arrugas, igual que yo. En eso también saqué a ella. Tengo 60 años, apenas unos cuantos hilos blancos salen de mis sienes. De pequeña me pegaron unas fiebres muy altas y nací con bajo peso, lo que hizo que mi salud fuera un poco delicada los primeros meses, en los que fui recuperándome con leche materna y los cuidados de mamá. La abuela Bartola nunca tuvo problemas de salud hasta el día en que falleció. Se le enterró un clavo en un dedo del pie en el patio de su casa. A los días se le puso negro, de ahí la trajeron a la clínica de Tepit, pero ya no pudo recuperarse. A mis 8 años tenía todo el brío del mundo. La escuela era para hacer amigas, disfrutar el recreo, comprar en tiendita, comer dulces, naranjas, jícamas con chile, paletas heladas, tostadas, bolillos con crema o tortas de frijol. Nos daban a gastar 20 centavos y eso era suficiente. Me encantaba visitarla en el rancho por la tarde al bajar el sol. Nos llevaba a comer gorditas de pollo a la cenaduría de la señora Gume, a mis hermanas y a mí. Era muy feliz en ese lugar. Disfrutaba ir de casa en casa, visitando a las tías que siempre me recibían con cariño. Yo quería mucho a mi abuela y ella también me quería. Me gustaba tocar sus manos de piel arrugadita que parecían de papel. Bartola era una mujer de huesos largos que se movía con agilidad, peinaba su cabello en una trenza que prendía con peinetas de color negro. Le gustaban las telas floreadas de colores vivos. Ella misma confeccionaba sus vestidos. Era muy alegre. Cada año iba al carnaval de Mazatlán a mirar el desfile, las reinas y a perderse en la gente, el confeti y al compás de la música de tambora con la que daba rienda al disfrute de canciones rancheras, corridos y cumbias en las que bailaba hasta el amanecer. Un cachito más. Su piel era la de una mujer entrada en años. La mía es una piel deshidratada por la enfermedad. Soy paciente renal. 3 días a la semana me hacen hemodiálisis. Al principio fue difícil enterarme de que mis riñones ya no funcionaban, pero me fui haciendo la idea. Bueno, ahí empieza, entrecruzo la otra historia, que es la historia de mi hermana, y bueno, ahí es algo también muy interesante, ¿no? En el relato, o sea, qué quiero relatar, quién va a ser mi narrador, qué es lo que quiero recuperar y qué es lo que quiero yo dar a conocer, ¿no? Y bueno, pues aquí están nuestras historias. Muchísimas gracias, Florina. Y pues vamos a darle ahora la palabra a Lucía, quien a lo mejor también nos puede ampliar cómo se ve esta historia pues desde el otro lado, ¿no? Porque ella se fue un poquito más lejos y pues también sus textos tienen esta peculiaridad, ¿no? De la melancolía, de el extrañamiento de estar en otra tierra que también le es propia, ¿verdad? Pero que está enraizada también en la memoria. Cuéntanos, Lucía. Gracias, Marisol. Bueno, pues como decía Mariana, fue una sorpresa para todos que este proyecto de recetas nos llegara a lugares tan profundos. En mi caso, me removió pues sí, la identidad, la apropiación de los lugares a donde crees pertenecer, porque a veces te pierdes con tanta distancia, con tantos años lejos. Sí, sí existe una pérdida de identidad importante. Entonces, si pudiera resumir, gracias a la guía de Geo, que siempre es como esta hacedora de una masa madre que nos va poniendo ahí en reposo y que también va de la mano con el reposar muchas veces los sentimientos para poder realmente hacer una autoevaluación de lo que queremos decir. Yo sí considero que hay temas específicos que debemos dejar reposar, experiencias, y que solamente con el tiempo podemos entender, que es mi caso en el texto de Puras Habas, ¿no? Que
A manera de resumen, mis textos resignifican las relaciones con tanto mi abuela paterna, con mi madre, con la cocina, reconstruyo la relación con mi abuela paterna, que nunca fue buena, y también rescato o trato de lanzar como una línea hacia mi madre de reconexión. Mi mamá ya es una señora bastante mayor de 85 años, que a pesar de que su vida ha sido la cocina, ha perdido el gusto por rescatar sus recetas. Entonces, cuando yo empiezo este proceso, me entero que mi mamá ha perdido la ilusión de escribir su recetario. Entonces sí fue así como, quiero de alguna forma rescatar todos sus conocimientos, sus saberes, porque sentí de alguna forma y sin ser mórbida que una parte de mi madre había muerto. Entonces dije, no, de alguna forma la tengo que rescatar. Así es que, pues sí, lo resumo así, resignificar, reconstruir, rescatar y volver a mis raíces, que es difícil vivir lejos, es vivir sin un sistema de apoyo muchas veces, hasta como decía Mariana, porque no se tienen los alimentos disponibles, no puedes ir a tu mercado, no te hablan en tu idioma. Entonces, aunque no estoy en otro país lejano, pero sí se siente la distancia. Sí, sí está ahí. Y pues les comparto rápido nada más un pequeño texto porque no quiero dejar de nombrar a la inspiradora de todo esto. Las manos de la Clementina sabían bien cómo desposar las tonalidades blancas de 1 kilo de harina, el medio kilo de manteca y las 2 cucharadas de polvo de hornear con el cobre bronceado del piloncillo derretido. El relleno también pecaba de sencillo, solo 4 piloncillos molidos hasta alcanzar un polvo tosco, como la tierra árida con guijarros del patio de atrás, junto con sus respectivas 5 cucharadas de harina para que aglutinaran. Después de obtener una mezcla mestiza, venía lo mejor: amasar, extender con el rodillo, que de tan viejo ya tenía el lomo hundido como un caballo pando. Una vez extendida la masa, me tocaba hacer círculos con una tapa de algún frasco grande, círculos pegados para que no se desperdiciara nada. De ahí en adelante, mientras mi madre engrasaba las charolas y el horno ya había precalentado a 200 grados centígrados, yo me encargaba de rellenarlas con la espesa miel de piloncillo, colocarle su tapa como si fueran sincronizadas con noble tortilla, unir las orillas con un tenedor hasta marcar pequeñas rayas, barnizarlas con huevo y espolvorearlas con azúcar moreno. Sí, apenas hace unos meses me enteré de que se llaman coyotes, porque así les decían a las mestizas, mestizas como mi madre, mi abuela, mi bisabuela y mestiza yo. Hasta ahí les dejo el texto y si lo quieren acabar de leer, aquí está nuestro librito. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Además, pues yo quiero destacar que pues hay un talento de narradoras, ¿no? En las autoras, como ustedes han observado hasta este momento, no es lo que encontraríamos en un recetario convencional, ¿no? Y tampoco es simplemente el texto de catarsis para el psicoanalista. Hay un trabajo literario, hay un narrador que está pensado, una narradora que está pensada, ¿no? Entonces, hay un trabajo detrás y es muy ameno. Pues vamos ahora con Elena para que también pues nos cuentes un poquito de tu experiencia y si gustas pues nos compartas de tu lectura. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí y comentarles pues que en este trabajo es compartir, compartir las experiencias, compartir nuestro tiempo, compartirnos a nosotros, abrirnos para poder expresar no solo la receta, sino nuestro linaje de abuelas, de madres, que estaban ahí guardadas y que no habíamos podido eh, decirlo o decírselos de alguna manera, y creo que es un homenaje, este libro que tenemos ahora, pues es un homenaje a todas ellas, a nuestras hijas incluso, que yo en particular pues le dedico una parte, un texto que siento que es como si lo hablara mi hija, porque pues al final de cuentas es esta parte de trascender y de quedar.
Y yo le agradezco mucho a Geo por este ejercicio, a mis compañeras, porque además pues nos escuchamos, nos oímos, compartimos, lloramos, nos reímos. Entonces creo que este libro encierra más que letras, encierra nuestro sentimiento y parte de nuestro corazón va aquí. Les leo un fragmento muy corto del libro, de mi texto que se llama Ponche, y aquí les comparto. Me siento un rato y pienso en lo que recordarán los hijos y mis sobrinos y mis nietos. Las familias han cambiado. Vivimos en un torbellino de hacer cosas sin disfrutar. Siempre que llega mi cuñada y mis hijas a la casa, lo primero que dicen es, ¿hiciera un ponche? Porque ya huele. No, me regalan un poco. Al principio las reuniones con ellas, ya hacía casi 20 años, siempre les reclamaba, yo lo hice. A lo que mi hija respondía, yo te ayudé, mamá, fui a comprar la fruta contigo y luego pienso seriamente si sería mejor comprar la cena de Navidad. Me levanto de la silla y siento dolor en las rodillas. Agrego la fruta al ponche que ha comenzado a hervir, con el fuego bajo. Por breves espacios mi abuela se sentaba y comía algo que fuera fruta o algún pan. Pero eso sí, el café de olla siempre estaba en su taza. Nunca se cansaba, siempre subía y bajaba, iba y venía. ¿De dónde sacaba tantas fuerzas para hacer tantas cosas? Yo hago cosas a paso lento, pero a veces a estos jóvenes que con apenas 20 años, que llegan cansadas a las reuniones, les cansa el metro, les cansa el tráfico, les cansa ver la gente. En pocas palabras, les cansamos nosotros. Ya me imagino si yo le decía a mi abuela, ya me cansé, ella me ponía a hacer más cosas. Su frase preferida era, ya descansarás cuando te mueras. Bueno, y este es un breve fragmento y ya, para que puedan seguir leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a darle lugar ahora a Tania. Tania, también pues tendremos el gusto de escucharte. Gracias, Marisol. Aquí ando. Ay, pues igual que ya lo dijeron todas las compañeras y ahorita alguien dijo, me representan. Creo que eso es algo de lo más bonito que al menos yo he encontrado en este grupo, que gracias a este proyecto vemos que nuestras historias no están solas, que en este mundo donde nos han vendido la idea de que hay mucha competencia entre mujeres, entre colegas, como que mucha competencia entre todo, ya que conoces más a la gente, a las personas, pues te das cuenta de que no es así. Realmente, en el momento en el que abrazas las historias de alguien más, también puedes abrazar la tuya. Y para mí este taller, eh, el primero que tuvimos, llegó cuando yo estaba viviendo el duelo por la muerte de mi abuela materna, que ella fue como mi mamá trabajaba, entonces mi abuela me cuidaba, mi abuela cocinaba delicioso, pero luego yo me fui a estudiar y al final yo nunca aprendí las recetas de mi abuela. A mí siempre me gustó cocinar, pero yo aprendí en YouTube, en redes sociales, ahora en TikTok, Instagram, ya saben. Entonces, a pesar de que estaba conectada con la cocina y me gustaba, no estaba conectada con mi cocina, con la cocina de mi familia, con los guisados que hacían mi abuela, mi mamá. Casi no conocía ninguna de sus recetas. Entonces, cuando Geo nos propuso empezar a buscar recetas dentro de nuestra historia, pues fue como redescubrir todo eso, qué llevaba el guiso. Y ahí preguntándole a mi mamá, oye, ¿qué le ponía a mi abuelita a esto? No, porque pues ya no le pude preguntar a mi abuelita. Entonces, uno de los textos lo escribí con la intención de honrar a mis abuelas y a mis papás, que también me enseñaron un poquito ahí de cocina, cosas que puedo recuperar. Y bueno, en el momento en el que nace el libro, cuando ya nos avisaron, ya está, también fallece mi abuelo paterno. Y entonces ahora
Este libro me ha acompañado en varios duelos importantes y a través de las historias es lo que puedo compartir, que verdaderamente el mundo es como nos lo contamos, ¿no? Las historias que pueden ser tragedias son tragedias si nosotros las platicamos como tragedias. Y si elegimos platicarlas de una manera distinta, pueden convertirse también en algo distinto. Y a través del diálogo con las compañeras uno puede ver cosas distintas de su propia historia y empezar a cambiar esa visión y ver que a lo mejor mi historia que yo recordaba bien trágica y mi infancia lejos de la cocina, pues en realidad no estaba tan lejos y estoy más unida a mis ancestras, a mis mujeres de lo que yo sabía y eso me llena el corazón de alegría. Y bueno, sí les voy a compartir una parte de uno de los textos. Todo comenzaba muy temprano. Ella nos llamaba a mi mamá y a mí a la cocina. A mi mamá le encargaba que fuera al patio por una ramita de pasote. A mí me pedía que escogiera los frijoles, porque yo ya ni veo, me decía. Yo comenzaba la incesante labor de pasar uno a uno los frijoles de un traste a otro, separando las piedritas, los picados y las basuritas que salían. Si tenía duda de qué hacer con algún frijol, le preguntaba a mi mamá, ya que mi abuelita me daba un poco de miedo, y yo me tomaba muy en serio mi labor de escoger los frijoles. Mientras tanto, ella echaba en su olla de barro media cebolla, 2 dientes de ajo, 3 pimientas, una pizca de comino y un puñado de sal. Luego prendía el fuego, y mientras el agua se calentaba, lavaba los frijoles ya escogidos en una coladera. Echaba los frijoles a la olla junto con unas hojas de laurel, 2 hojas frescas de pasote, de la rama que había traído mi mamá, y al poco tiempo ponía una olla más chica a manera de tapa de la olla grande, también llena con agua. Nunca me atreví a preguntarle por qué, pero hace poco mi mamá al fin me resolvió la incógnita. Es para que cuando se les vaya acabando el agua a los frijoles, ya tengamos más agua caliente lista. Y a la vez que los frijoles y las especias empezaban a soltar su olor, ella ponía a cocer carne de cerdo, quitándole la ligera capa de espuma conforme iba subiendo. A mí me encantaba observar cómo ella quitaba la espuma cuidadosamente de la superficie del agua burbujeante. Y aquí lo dejo. Sí, los invito a seguir conociendo estas historias, a que nos acompañen también en nuestras cocinas y que ojalá podamos transmitir y compartir con más personas todo lo que nosotras encontramos aquí. Muchas gracias a Geo, a las compañeras y a ti, Marisol. Muchísimas gracias a ti, Tania. Estaba pensando entre una colaboración y otra ahorita que también en la forma en que se editó el libro, yo observé como esa sororidad, ¿no? Esa paciencia. Creo que el hecho de que se hayan conectado ustedes con la cocina y con sus ancestras se vio reflejado también en la forma en que fueron asumiendo la edición, porque en ningún momento sentí yo la prisa, ¿no? Que a veces tienen algunos autores, porque van con el mundo, ¿no? Porque el mundo nos exige a veces, no, no es que el autor quiera o no quiera, es que a veces también él tiene una exigencia encima, ¿verdad? Es este mundo, este mercado, ¿no? Porque finalmente el libro también se puede ver como un producto, ¿no? Que se consume. Y a veces eso puede ser no muy afortunado para la edición, porque también es como la comida, ¿no? Si te están apurando, no te sale bien. Tienes que estar de buenas, tranquilita y disfrutar el proceso. Les digo, yo cocino poco, pero pues algo cocino. Y pues me doy cuenta de eso, de que cuando estoy al 100% frente al sartén me salen bien las cosas, pero si estoy con la computadora prendida y oyendo otras cosas, pues no, así no, ¿no? Entonces yo observé esa sororidad, ese acompañamiento, y esa empatía. Y también eso lo van a sentir los lectores. Y pues vamos a continuar ahora con Gabriela. Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todas. Yo soy la parte a veces silenciosa de la cocina, la que siempre está al lado de la cocinera, la que parte, lava, pica, pasa los ingredientes y aprende, pero no lo lleva a la práctica. Pero se guarda todas y cada una de las historias de esas cocineras en el corazón y cuando se topa con
un taller que va a dar una maestra doctora en literatura, dice, voy a dar un salto de fe, sin saber escribir, siendo que siempre lo amé, sin saber cocinar, que hasta ahorita no sé si me gustaría o no, pero, pero di ese salto de fe de la mano de Geo y muy agarrada del corazón de mis compañeras, y fue lo que pude hacer. Para mí siempre ha sido muy importante, como imagino para todos, su familia. Yo quería ser, ya más allá del testigo silencioso, la testigo que le diera voz a todas esas historias, que hiciera justicia plasmando verdades en papel donde nadie las pudiera borrar. Vengo de una familia de gente muy buena, muy trabajadora y muy silenciosa, porque, porque nadie sabía las historias hasta que yo las conté, hasta que las desenterré, hasta que mis tíos abuelos les di voz a través de esas letras. Ahora mis sobrinos, hay tal vez sobrinos que ya son mis nietos, a ellos se les van a heredar estas historias, estos sentimientos, estas emociones. Entonces lo que empezó como una historia que yo quería escribir, tal vez hasta un cuento, terminó siendo una crónica. Yo quería plasmar la historia de mi familia. Entonces lo hice entretejiendo la receta de lo que más me gustaba comer de la cocina de mi abuelita. Toda mi familia viene de Chiapas, que es un estado muy, muy aguerrido, muy lastimado, de carencias, y de ahí viene toda mi familia materna. Entonces, al yo estar escribiendo acerca de ellos, les fui dando voz a todos ellos, más allá de la muerte. Sentí una, pues, era como una obligación que yo sola adquirí de darles esas voces y que la gente conociera sus historias. Entonces, más allá de seguir escribiendo acerca de los ejercicios que nos fuimos compartiendo unas y otras, yo quería hacer algo muy real, muy perfecto, muy justo y muy lleno de amor para que conocieran la historia de mi familia. Y es así como yo empecé a escribir esta historia que les voy a leer un poquito nada más. Se llama La olla vacía. Dos lágrimas ruedan por mis mejillas mientras percibo en lo más profundo de mis recuerdos el aroma a cebolla que pica dentro de mi nariz. Siempre llamó mi atención su color blanco tornasol, tan brillante como una perla. Por algo, la cebolla es la joya de la cocina, o al menos así la imaginé de niña. Las capas de seda fina que la visten protegen a las personas que se le acercan para no llorar. Así, todos vamos llenando de capas por esta vida, igual que la cebolla, para ocultar nuestro propio llanto de los demás. No estoy partiendo ni preparando nada, porque no sé cocinar. No sé cómo utilizar los ingredientes para preparar las delicias ofrecidas por las mujeres que vinieron antes de mí. Esa comida rica y calientita que nos alimentaba y reconfortaba cada día. Esas recetas que finalizaron su historia con mi abuelita Mari. Es por eso que ahora lloro frente a esta olla vacía, queriendo saber cocinar. Mi mamá nunca tuvo tiempo de hacer la comida, jamás cocinó. Ella trabajó siempre para que no me faltara nada, porque vengo de un hogar que mi papá rompió. Siempre amaré a mi papá, pero no por sus acciones, sino porque sé amar a pesar de todo. Esta historia sin recetas será contada a través de los recuerdos que guardaron mis sentidos en lo más profundo de mi corazón. Yo hasta ahí lo dejo para que compren nuestro libro. Muchísimas gracias, Gaby. Con Y pues gusto. bueno, para cerrar voy a regresar a Georgina, que fue quien orquestó todo esto, y pues preguntarle si nos quiere también leer un poquito de lo que ella escribió, porque además de ser tallerista y compiladora, también es autora, porque ella también aporta sus propias recetas. Me encantaría que nos leyeras un poquito también tú, si quieres. Claro que sí, Marisol. Ay, pues es bien bonito volver a escucharlas, volver a leerlas. Pues el ejercicio de haber compilado los textos, de haberlos organizado de cierta forma, pues con base en, pues en un criterio, pues
de hilo narrativo, pero también como de equidad en todas las voces, ¿no? Pues fue muy rico para mí, o sea, fue como, a ver, vamos a poner ya en una forma de los textos de todas y que se note, como bien decías, ¿no, Marisol? Que los lectores noten, observen, perciban, pues que hay un compañerismo y que hubo un acompañamiento durante todo el proceso. Efectivamente, nunca tuvimos prisa. Como la buena comida se cocina a fuego lento. Y pues bueno, ya estamos aquí dándole voz a este libro, a estos textos, y pues ya haber leído todos los textos de manera continua, pues a mí me resonaba la voz de cada una mientras los iba leyendo. Como se han dado cuenta, también cada una tiene su voz, cada una tuvo su ritmo de creación, cada una tuvo su manera de enfrentar no nada más la página en blanco, sino ese pasado, esa infancia, esa familia, ese espejo. Y mi labor como, no nada más como compiladora, sino como tallerista, pues fue... em, yo siempre digo que el tallerista y también el docente, porque pues soy maestra, he sido maestra, el docente te presenta un espejo, ¿no? Y lo que queremos como docentes es que el alumno se encuentre a sí mismo en ese espejo, no que se refleje, sino que encuentra en esa imagen que lo está mirando también, que lo está confrontando. El aprender, el escribir, pues es un autoconocimiento y creo que el docente o el tallerista en este caso, pues también se reconoce pues en sus seguidoras, en sus aprendices, ¿no? Pero también, y esto es lo que más destaco de mi labor como tallerista, es como yo siempre digo, yo nada más les doy el empujoncito para que vuelen con sus propias alas, porque yo sé que tienen esas alas y porque yo sé hasta dónde vuelan, yo sé hasta dónde pueden alcanzar. Y entonces, pues, en la medida de eso es que yo las he impulsado, ¿no? Las escucho y digo, esto puede llegar mucho más lejos, yo sé hasta dónde. Y pues es identificar la voz y no el talento porque todas lo tienen, pero el alcance, la fuerza, la potencia de cada una. Y como han ido escuchando a lo largo de estas lecturas maravillosas, cada una tiene un poder especial, una voz. Y pues para mí fue todo un honor haberlo pues ido impulsando, ¿no? Haberlo descubierto. Y pues bueno, yo participo con dos textos en esta antología. Uno se titula La cocina del tlacuache, que bueno, es un texto en honor a mi familia materna. Mi abuela, Laura Antonio Mora, mi mamá, Georgina Amador, y pues su herencia culinaria de Veracruz, el centro de Veracruz, centro norte de Veracruz más o menos. Entonces, por ejemplo, pues en la mesa de mi infancia, además de sopa de fideo, arroz y enchiladas verdes, había también chilpozonte, había también un guisadito muy sabroso de ajonjolí tostado con chayotes, había también pulacles, molotitos rellenos de tinga. Y entonces, pues yo por eso fue que me empecé a preguntar, ¿los demás comerán también molotitos de tinga? ¿No? Gorditas de masa untadas de salsa, ¿no? Entonces, bueno, es como esa herencia, ¿no? De la cocina de la Sierra Norte de Puebla con Veracruz. Y el otro texto con el que participo se titula La pasta de mi renacimiento. Y la verdad es que, pues yo soy muy chillona, la verdad es que no, ahorita no me siento como para compartir alguno de los dos, porque este segundo texto, el de La pasta de mi renacimiento, pues lo escribí hace más o menos 2 años. Y y bueno, pues fue una temporada de pérdidas, como nos compartía Tania, ¿no? Por ejemplo, pues este libro nos hizo, o más bien nos acompañó durante, pues, épocas difíciles para varias de nosotras.
Y lo que me gustaría resaltar es que en la pasta de mi renacimiento, pues sí, hubo una pérdida, no nada más de, no nada más de mi rutina o de ciertas personas que me acompañaban en mi vida en ese momento, sino que pues yo tuve que emigrar. Yo soy originaria de la Ciudad de México, me vine acá a Tlaxcala, no está tan lejos, pero pues fue un cambio, ¿no? De 180 grados. Y, y pues bueno, ese texto pues se lo dedico justamente al perrito Simón, que por ahí apareció en la ilustración de Mariana, porque pues él fue mi acompañante durante ese duelo, hasta que un buen día pues decidió irse. No es que haya fallecido, sino que pues se fue. No sabemos a dónde, no sabemos cómo. Yo quiero pensar que sigue por ahí, entonces pues él fue mi compañero durante ese duelo y durante esas pérdidas, ¿no? Pero pues lo que quiero como destacar a futuro, ¿no? En el próximo Sabores de mi historia, es que pues todo el anhelo, ¿no? Que yo hablo de eso al final del texto de La pasta de mi renacimiento, ¿no? Hablo, por ejemplo, de que pues quiero, pues implicó una transformación, ¿no? Cuando yo llego a Tlaxcala, pues era la época de sequía, ¿no? Entonces, pues no había milpa, los pastos tan secos, había incendios, el poco está echado ceniza, o sea que es casi ahí el apocalipsis, ¿no? Y entonces como que me reconocí ese estado de pérdida, pues sí, ese estado de sequía interior, pues era lo que había a mi alrededor también. Se va Simón, desaparece, ¿no? Y llegan las lluvias. Y con las lluvias, pues mi vida cambia también, ¿no? Empiezo a conocer gente, pues como a hallar mi lugar en esta nueva tierra, ¿no? Y pues bueno, ahora, y con esto quiero cerrar, pues muchos de los anhelos que plasmo aquí y muchas de las preguntas que me hago aquí, pues, pues ya las he ido respondiendo, ¿no? Digamos que tuvo un final feliz y quiero algún día escribir sobre eso. Em, pues he reencontrado, por ejemplo, o más bien me he acercado, ¿no? He conocido, pues esos utensilios o esa manera de vivir que tenía mi abuela materna, justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ya hice mis primeras tortillas, ¿no? Un desastre, pero me salieron. Entonces, ese contacto con la masa, ¿no? Ya hice también unos molotes de tinga. eh, pues ya conocí un tlecuil, por ejemplo, ¿no? Me falta todavía moler el molcajete, me falta moler el metate, pero pues la pregunta primordial la que me hago aquí es, ok, yo estoy heredando cosas de mi abuela, estoy heredando cosas de mi madre, pero no estoy en Veracruz y no estoy en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Cómo me reencuentro? ¿Cómo me reinvento en esta nueva tierra? Con otros ingredientes, con otro clima, con otras personas, con otra cultura, con otra historia. Entonces, pues bueno, esa es como la segunda parte. Digamos que este es el pasado y a partir de aquí me permití descubrir el presente y el futuro. Y pues bueno, em, pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Marisol, el trabajo de edición, pues me parece una maravilla, me parece que le hace bastante justicia a estos testimonios, a estas historias de vida y pues bienvenidos a nuestra cocina. Gracias. Muchísimas gracias, Geo. Pues desde aquí va un abrazote muy conmovedor tu testimonio y en efecto, y creo que otro de los temas que atraviesan este libro es la experiencia de las migraciones, ¿no? Yo también asumiéndome como migrante dentro de mi propio país, porque en realidad soy como la única de mis hermanos que miró hacia el norte. Estoy en Monterrey, ¿verdad? Toda mi familia, yo les digo que tienen monopolizado Veracruz porque están desde el norte hasta el sur, así regados, y yo soy la única que se vino para acá, más cerca de la frontera, hacia arriba. ¿Por qué? No lo sé,
Es una de las cosas que no sé porque desde muy chiquita siempre tuve la sensación de que yo tenía que emigrar hacia el norte, pero no había una explicación, no había ningún pariente por acá, ni nada. Era simplemente como un llamado de que me tenía que venir para acá y siento que no me equivoqué. Gracias a todas, chicas. Yo quisiera compartirles un poquito de los comentarios. En realidad hay algunos que se han desfasado porque ya saben que esto del internet es muy fugaz, pero lo bueno es que los comentarios se van a quedar allí. Y también les comento que este video lo vamos a subir al canal de YouTube de Ediciones Morgana para que lo sigan ustedes compartiendo y puedan regresar a él las veces que quieran. Entre los comentarios tengo aquí uno de Mara Espinosa, dice, cuánto talento narrativo, felicidades a todas. Los saberes familiares son un tesoro. Yo misma pienso, ¿cuánto se llevaron mis abuelas que no tuvieron tiempo de compartir? Dan ganas de leerlas. Bueno, pues ahorita terminando el video, corriendo a comprar el libro. Mara, saludos Mara, ella es autora tamaulipeca y también residente aquí del estado de Nuevo León. Cristina Ruiz, que ha estado muy presente, ha escrito varias veces, mandado saludos. Diana Hernández dice, wow, cuánta nostalgia. Y justo se siente la sororidad con las ancestras, las mamás y las abuelas. Recordé estas recetas que justo uno ve y vive cuando toca estar junto de la cocinera. Espero poder adquirir el libro. Bravo a todas. Yo quiero entrar a un taller con Miss Georgina. Ah, pues ahí está. Ahorita nos dan sus redes sociales para quien quiera unirse. Oli Guarneros dice muchas felicidades a todas las autoras. Te quiero y admiro montones, hermosa Georgina Mejía Amador. Y bueno, Diana Hernández dice los molotitos de Tinga. Sí. Fátima Portillo, muchas felicidades a todas. La lectura se percibe como aquel aroma que se desprende de la cocina, de la abuela. Gracias por tan bonito trabajo. Eduardo Villarreal, también poeta que nos ve desde Brownsville, dice qué bonita plática. Karina Méndez, felicidades a todas, hermosas lecturas. Les pido una disculpa si algunos mensajes se me desfasan. Cristina Ruiz dice que buena consigna para relacionar con recuerdos, mandatos familiares, salud física, estado emocional. Claudio Meléndez dice felicidades a las panelistas. Nancy. Sí, ahora está aquí presente también saludando. Claudia de la Cruz, aquí presente. Saludos a todas, en especial a Georgina Mejía. Bueno, trajeron porra, ¿verdad? Pues bueno, yo les recuerdo a quienes nos están escuchando entonces que pueden adquirir el libro a través de nuestras redes. Si gustan directamente con la editorial, esta edición se imprime bajo demanda, lo cual quiere decir que pues para seguir circulando, para seguirse moviendo, pues necesita del lector, ¿verdad? Que el lector nos quiera acompañar, que nos hagan pedidos, aceptamos ahora sí que invitaciones a ferias de libros, círculos de lectura, o si simplemente quieren tener el libro en su biblioteca personal y en su cocina, también allí es una excelente idea. Entonces pueden consultar directamente a las autoras, ellas también tienen libros, por si quieren adquirirlos con ellas, o bien pueden recurrir a las redes de la editorial, o también lo tenemos a través de la plataforma de Amazon en edición Kindle y en edición en tapa blanda. Y pues bueno, me gustaría que cada una pues nos diera un saludito de despedida, si nos quieren dar sus redes personales o cómo las contactamos, algún mensajito final. Las voy a nombrar como me aparecen a mí aquí en la pantalla. Lucía. Muchísimas gracias a ti, Marisol, Georgina, a mis compañeras de, como nos dice Cintia, pues las mujeres pluma estamos presentes y muy agradecidas por todo esto. Gracias a todos por los que nos vieron. Gracias. Gracias, Elena. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta escucha y muchas gracias, pues a todas por estar aquí. A ti, Elena, bienvenida siempre aquí, que es tu casa. Florina.
Pues igual, muy agradecida por abrirnos el micrófono. Muchísimas gracias, Marisol, Georgina, mis compañeras, al público, a todos quienes estuvieron en esta presentación. Muy agradecida por sus comentarios y los y las y les invito a leernos, ¿no? Yo en el Face estoy así como aparece ahorita mi nombre, Florina Olivarría, ¿no? Y bueno, hay mil maneras de encontrarnos. Gracias. Tania. Gracias, gracias por el espacio, por la compañía esta tarde. Yo tengo una página en Instagram donde de pronto empiezo a compartir algunos fragmentos. Está como Sabores y Letra. Y ahí, si me quieren acompañar. Y pues otra vez muy feliz y agradecida de estar aquí. Gracias, Tania. Gaby. Muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, Marisol. Gracias pues con todo el cariño a Geo, nuestra maestra, y a todas mis compañeras que somos hermanas ya, más que simplemente mujeres pluma. Un beso para todas. Gracias. Mariana. Pues gracias, Marisol, por el voto de confianza. Gracias a todas, chicas. Un gusto volver a verlas de nuevo, a quienes nos acompañaron. Y en redes me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como lamariana.sp. Muy bien, gracias. Mónica. Pues muchas gracias a todas, las quiero un montón, ya las quiero volver a ver. Gracias por el espacio, Marisol. Y pues invitar de nuevo a que puedan comprar el libro, de verdad, no se lo pueden perder, es algo muy rico, aparte terminan muy antojados. ¿Y Cintia? Muchas gracias, Marisol, por este espacio, por acompañarnos en este proceso de parida de la librita, por leernos, por confiar en nosotras, por impulsar la escritura, la pluma de mujeres. Te agradezco mucho. Y pues gracias también a Geo por este proyecto tan increíble. Es un honor hermosas escribir a su lado. Muchas gracias por ser siempre inspiración, corazón y por ser sazón también. Así es que vámonos a comer. Pues gracias. Y pues antes de irnos a cenar, Geo, pues otra vez tú, si nos quieres decir cuándo es tu próximo taller, si va a haber los sabores de mi historia 2, por ahí mencionaste, a qué redes pueden acudir para contactarte. Ok, pues pues va a ser un comercial porque les tengo una sorpresa. Este, pues bueno, abro taller el 9 de mayo, es viernes, entonces para quienes estén apuntadísimos, pues vamos pues bueno, en gran medida es como retomar la idea, ujú, pero bueno, también pues lo estoy pensando un poco como taller de creación abierta, pero pues también si continuamos con la idea de estos testimonios, pues adelante, ¿no? O sea, digamos que llamémosle taller de escritura, ¿no? En términos generales, abiertos. Pero bueno, sí sale ahí el proyecto a recetario, porque bueno, sí hubo un taller, creo que el año pasado, sí nos juntamos las que estamos aquí para un taller, sí se siguió trabajando con recetas, ¿no? Con textos. Entonces, pues bueno, creo que es buen momento de retomarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, y también un saludo enorme con mucho cariño para quienes andaban por ahí, Dianita, Oli, Claudia, pues muchas gracias, muy lindas por estarnos escuchando. Y pues por ahí también quien se quiera unir va a ser, repito, el viernes 9 de mayo.
Este, empezamos a las de 7 a 8:30 de la noche. Y bueno, más detalles conmigo en mi Facebook. Aparezco como Georgina Mejía Amador, Mejía con J, no como lo tengo ahí, es que ese es mi nombre artístico. Y o también me pueden encontrar en El Recreo Laboratorio Creativo, que es mi página donde anuncio todos mis cursos y todos mis talleres. Y pues bueno, así fue como me encontraron varias de las que andan por acá. Ahí con la publicidad de Facebook, repito, El Recreo Laboratorio Creativo. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar. Y pues bueno, otro comercial. En Ciudad de México vamos a estar este domingo 4 de mayo a las 4 de la tarde, ¿verdad? Ah, sí es cierto, a las 3 de la tarde en el Museo del Pulque. ¡Ah, qué bonito! Porque una de las cosas maravillosas de haberme venido a vivir a Tlaxcala es que hay pulque cada fin de semana. A 20 pesos el litro. A ver, díganme dónde encuentran eso allá. Entonces, bueno, vamos a estar en el Museo del Pulque a las 3 de la tarde. Y pues bueno, ahí nos van a poder conocer. Pues va a haber firma de libros también. Y pues bueno, la idea es pues llevar estas letras, estos recuerdos, estos testimonios a otros estados de la República. Por ahí pues pudiera estar en la Agenda Tlaxcala hacia finales de año. Y bueno, no les digo más porque luego se salan los planes, pero pues vamos a andar por ahí, repartiendo estos sabores de mi historia. Pues muchísimas gracias. Ya escucharon, para que se inscriban o bien para que recomienden el taller y para que pues sigan buscando, leyendo a las autoras. Pues un abrazo a distancia, virtual, pero con mucho cariño a todos y todas, todos quienes nos han estado escuchando esta maravillosa tarde. Que cenen muy rico y si ya tienen el libro, pues aprovechen para preparar alguna de las recetas. O si van al mercado, pues cómprense los ingredientes mañana para que puedan escuchar esta charla mientras preparan alguna de las recetas que están ahí en el libro. Muchas gracias también a las compañeras que pues nos han deleitado con su lectura. Gracias por hacernos parte de su historia familiar y de su cocina. Yo me despido, soy Marisol Vera Guerra y soy editora de Ediciones Morgana y nos vemos hasta la próxima.